Quiero decir que es muy común escuchar que el camino de vida cristiano es muy difícil y es algo en lo que con frecuencia coincidimos, dice. Y hay buenas razones para creerlo, porque especialmente cuando nos hemos estado iniciando en este camino, porque el camino de vida cristiano, que significa seguir el ejemplo de Jesucristo, como leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, es un ejemplo que nos deja Jesucristo de obediencia absoluta, de su conducta intachable, de una vida inmaculada. Es algo que representa un cambio total en nuestra vida, una inmensa transformación que se resume en una palabra: conversión. Y esto puede significar realmente un trabajo o un esfuerzo muy difícil, pero no es imposible y además se puede facilitar. Comparemos con un ejemplo. Supongamos que yo necesito excavar una zanja muy grande, digamos de unos 200 metros de largo por unos 50 centímetros de ancho y 40 centímetros de fondo, pero solo cuento con unas herramientas manuales, es decir, con un pico y una pala. Realmente esta va a ser una tarea sumamente difícil y yo creo que, y por supuesto que para mí, yo diría que imposible. Pero si me dan otros medios, una máquina, una retroexcavadora, el trabajo se va a facilitar totalmente. Una vez que cuente con esta máquina, todo trabajo de excavación que se me presente va a ser de mucha, o lo voy a poder hacer con mucha facilidad. Pero esta máquina me va a pedir ciertas cosas. Va a requerir combustible, lubricación, cambiar las piezas que se desgasten, limpieza, en fin, un buen mantenimiento. Es decir, es la parte que a mí me corresponde hacer para servirme correctamente de la máquina y ésta se mantenga conmigo de manera eficiente y útil. Entonces, ¿qué sucede en nuestro caso? Cuando somos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, Dios el Padre nos llama abriéndonos el entendimiento. A muchos de nosotros, Dios el Padre nos ha llamado poderosamente la atención, abriéndonos ese gran panorama donde están incluidas todas las maravillas del reino de Dios. Cuando nosotros vemos, oímos y entendimos todas estas maravillas que Dios nos ofrece, nos disponemos entonces a acatar ese llamado. Y así es como empezamos a aprender todas esas normas de conducta que son opuestas a la vida conforme se acostumbra en el mundo, y de muchas de las cuales hemos sido partícipes. Por supuesto que antes de ser llamados a formar parte del pueblo de Dios, es lo que entendemos como la vida normal en el medio o mundo que nos rodea. Entonces, este choque entre lo que estamos aprendiendo y nuestra conducta anterior, sumado a la persistente influencia de la sociedad o incluso de familiares cercanos, y agregamos todavía más el ataque violento de Satanás con el propósito de desanimarnos, todo esto hará que nuestro propósito de cambio parezca algo imposible. Algo así leemos en el ejemplo del joven rico. Este joven le pregunta directamente a Jesús ¿qué necesita para alcanzar la vida eterna? Con su respuesta, Jesús directamente le está abriendo el entendimiento. En pocas palabras, le dice que para alcanzar la vida eterna es necesario guardar los mandamientos. Veamos esta escritura en Mateo 19, versículo 17, dice, él le dijo, Jesús le contesta al joven, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Bueno, entonces Jesús le contestó, cuando el joven le pregunta, bueno, esto lo guardaba de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús le puso una prueba que el joven no pasa al considerar que para él es imposible dar este paso. El versículo 22 dice, al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es importante leer la explicación de Jesús a sus discípulos en los versículos siguientes. Versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El joven rico no pudo hacer el cambio, se le convirtió en un trabajo imposible. En el versículo 22 leímos que se fue triste y no sabemos nada más de él, pero nos deja un valioso ejemplo de que hay que hacer algo más, mucho más, aunque nos parezca imposible. Porque realmente, a pico y pala, no lograremos hacer el trabajo. No tenemos la fuerza suficiente ni la resistencia suficiente. Digamos que este trabajo sería imposible. Es aquí donde, con una poderosa ayuda, sí podremos llevarlo a cabo. Así lo leímos en el versículo 26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Antes dijimos que el camino de vida cristiano es seguir el ejemplo de Jesucristo. Pero veamos lo que Jesucristo nos dice respecto de las obras que Él hace. Vamos a Juan capítulo 14. A Juan capítulo 14 y en el versículo 12 nos dice Jesucristo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y las obras que Él hace, Él también las hará. Sí podremos hacer este trabajo. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Dice el versículo 14. Aquí Jesucristo nos está diciendo que esta obra, esta transformación para nosotros imposible, la hará porque creemos en Él. Le pediremos al Padre en su nombre, como lo hacemos en oración, y como Jesucristo está con el Padre, puede hacer las obras por nosotros, como nuestro mediador ante el Padre. Por un momento le damos Primera de Timoteo, en el versículo 2 y versículo 5, dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador ante el Padre y por eso están participando tanto el Padre como Jesucristo en esta respuesta a la ayuda que nosotros necesitamos. Y aclara aún más en Juan 14, versículo 10, dice, en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Donde nos queda demostrado que tanto la intervención de Jesucristo como la intervención del Padre se convierten en una fuerza poderosísima que necesitamos llevar a cabo para hacer nuestra conversión. Una proeza maravillosa, que esta hora es difícil, que esta hora tan difícil o imposible para nosotros, el Padre con su infinito poder la hará por nosotros. Jesús en su oración ruega por sus discípulos
Y esto es también, y esto que Jesucristo ruega a sus discípulos, también está dirigido a nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos. Vamos al capítulo 17, aquí mismo en el Evangelio de Juan, y en el versículo 11 leemos, dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nos está hablando de la gran unidad que debemos tener nosotros con Jesucristo y con el Padre, dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, y en el versículo 15, recordemos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, evidentemente, el pecado es el mal, y Dios nos está ayudando entonces a librarnos también del mal que hay en nosotros. Pero ahí viene que viene la poderosa ayuda de Dios para que nosotros podamos cumplir con el ejemplo de Jesucristo, que es guardar realmente sus mandamientos. Aquí vimos que Jesús pide al Padre que nos guarde del mal, pero Él regresa al Padre y nos da esta promesa. En el versículo 15 de Juan 14, versículo 15, leemos también, nos dice, si me amáis, guardad misma Jesucristo. E insiste en esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Vemos que la ayuda de Jesucristo, la ayuda de nuestro Padre, se va a transmitir a nosotros también mediante el Espíritu Santo, que es el poder de Dios con que hace todas las cosas, dice. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta es una promesa completa de esta ayuda que nosotros necesitamos para poder obedecer a Dios y seguir realmente el ejemplo de Jesucristo. Como si se tratara de una gran maquinaria para hacer el trabajo, Dios nos da su espíritu, el espíritu de verdad, como lo vimos en el versículo 17, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y más adelante nos dice el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, en el versículo 1 y versículo 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu que nos ha dado es de gran poder, es la fuerza que necesitamos, espíritu de poder, la misma fuerza de Dios que será el poderoso medio por el cual lograremos llevar a cabo esa obra en nosotros, que sin esta poderosa ayuda en nosotros sería muy difícil y tal vez imposible. Pero aquí en el versículo 6 nos dice el apóstol Pablo, dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nos está diciendo que avivemos el fuego,
Y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19, nos dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí en Segunda de Timoteo nos dice que avivemos el fuego del don del Espíritu Santo. Y en Primera de Tesalonicenses nos dice que no apagamos el Espíritu. Fíjense que el significado de avivar, contrario a apagar, tiene varias acepciones. Pero resumiendo, podemos decir que se trata de podemos hablar de encender. Avivar puede significar también acalorar, hacer que el fuego alumbre más, o sea, que dé más luz, y también significa fortalecer. Y esta recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, que es también para nosotros, de avivar el espíritu, como resultado es crecimiento espiritual. Es fundamental en nuestra vida cristiana, porque en el bautismo hemos recibido las arras del Espíritu. En Segunda de Corintios, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, y versículo 21 al 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También dice, capítulo 5, versículo 5, dice: pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y en Efesios, también para hacer mayor énfasis en la idea, dice primero, Efesios 1, versículos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Bueno, las arras, entonces, según entendemos, tiene como significado una parte inicial de un todo, o también una garantía o un cumplimiento de un contrato. Pero nosotros necesitamos, obviamente, llegar a la totalidad del Espíritu, como fueron los discípulos en el día de Pentecostés del año 31, donde la Escritura nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés del año 31. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Por esta razón, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo que avive el espíritu, o sea, que crezca, que se fortalezca espiritualmente. Y esto solo se consigue de parte de Dios mediante la oración, el ayuno y obedecer los mandamientos de Dios. Recordemos, en Hechos 5, versículo 32, donde nos dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. De manera que para que haya crecimiento espiritual en nosotros, para que Dios avive el Espíritu Santo en nosotros, para que crezca, para que se haga más fuerte en nosotros, necesitamos obedecer a Dios. Porque también, también entendemos que al crecer espiritualmente, obedeciendo a Dios, también crecemos en obediencia, dando cada vez mayor seguridad a los frutos del Espíritu. Como lo mencionaba en su estudio anoche Gabriel Ortega, nosotros damos los frutos del Espíritu como muestra
de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en Colosenses, capítulo 1, vamos a ver una escritura muy interesante. Colosenses, capítulo 1, y versículo 3 en adelante, dice: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios. Dice el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que tenemos que ser llenos en todo, en conocimiento y fortaleza espiritual. Así que podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos, entonces, aquí nos reafirma que vamos a tener cada vez más conocimiento de Dios dentro de este crecimiento espiritual. Versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Aquí podríamos estar casi respondiendo a esa maravillosa fortaleza que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Toda esta escritura es interesantísima, porque nos llena de una gran cantidad de enseñanza. Nos está confirmando ese poder maravilloso que Dios nos da para poder dar los frutos del Espíritu, para poder mostrar realmente la obediencia hacia Dios. Vemos entonces aquí, hemos recibido enseñanzas fundamentales para seguir a Jesucristo, para caminar por ese camino que vimos difícil. Y ahora tenemos la presencia y la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, y así seguir con fortaleza el consejo de Proverbios 4. Vamos a Proverbios 4, y en el versículo 20, Proverbios 4, versículo 20, y hasta el versículo 27 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalos en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo el cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvías a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. También lo recordaba Gabriel anoche: no desviarnos a derecha ni a izquierda del camino correcto en el cual estamos siguiendo a Jesucristo. Pero también hablamos de los frutos del Espíritu. Y recordemos que estos frutos son consecuencia de guardar y de seguir los 10 mandamientos. Y a quienes fuimos llamados y nos mantenemos en este camino, leemos en Lucas capítulo 8, y versículo 15. Dice: pero lo que cayó, refiriéndose a la palabra de Dios en la
en la parábola del sembrador, nos dice, pero lo que cayó en buena tierra son los que el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces leemos que damos fruto con perseverancia y es indispensable perseverar. Aquí nos dice que los que damos fruto con perseverancia. Y vamos a ver aquí también cómo se afirma en Mateo capítulo 10 y versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Nos dice, seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ampliémoslo también en Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23 nos dice, y en el versículo 17 nos dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Eterno en todo tiempo, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Qué dijimos al inicio? Que nosotros habíamos sido llamados, porque Dios nos había mostrado ese gran panorama, esa promesa y esa esperanza que ha puesto en nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos perseverar, y si perseveramos, existe ese maravilloso porvenir en nosotros, en tanto perseveremos, y nuestra esperanza, dice, no será frustrada. Siempre recibiremos ese galardón. Claramente nos dice el proverbio que realmente hay un futuro que nos ha sido revelado mediante el gran panorama que se dibuja en el verdadero evangelio. Nosotros lo esperamos y perseveramos en el temor de Dios. Nuestro Padre, que cumple sus promesas, nos dará ese galardón. Siempre me ha gustado destacar el ejemplo de Moisés en Hebreos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 de Hebreos. Y capítulo 11, versículo 24. Hebreos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón o en la recompensa. Fíjense que esto tiene una gran enseñanza para nosotros, porque Moisés, con lo que Dios le había revelado, él tenía esa esperanza del galardón y prefirió dejar todos los deleites de un príncipe, todos los placeres de un palacio, y prefirió estar con el pueblo de Dios, perseverando con el pueblo de Dios, como nosotros debemos perseverar, y estaremos, ¿por qué? Porque estaremos siempre mirando ese galardón, esa Jerusalén celestial, esas promesas que Dios tiene para nosotros, ese universo entero, herencia de Jesucristo, que compartirá con nosotros. Entonces, esto nos anima, nos ayuda a perseverar siempre en este camino correcto y no apartarnos ni de derecha, ni de izquierda, ni de derecha del camino de Jesucristo que debemos seguir. ¿Cómo hace énfasis Jesucristo en la necesidad de perseverar? Conociendo nuestras debilidades y, por supuesto, los ataques del maligno, nos insta vez tras vez a perseverar en el camino correcto. Una vez más, lo vemos en Mateo 24. Mateo 24, versículo 11. Nos dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa salvación conlleva toda esa esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque necesitamos esa salvación para poder alcanzar el reino de Dios. Y la exhortación de Santiago también es extraordinaria. En Santiago capítulo 1 y versículo 22 nos dice, Santiago capítulo 1 y versículo 22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El que se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Fíjense que no somos hacedores, en un momento terminaremos este camino. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, me está diciendo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es decir, que cumple los mandamientos, este será bienaventurado en lo que hace. Somos también a la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios en el capítulo 15, capítulo de la resurrección, nos dice en el versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es muy clara aquí la advertencia en 1 Corintios. Dicho en otra forma, por retener la palabra de Dios, por permanecer en ella, Dios nos da la salvación. Pero además de perseverar, Dios nos manda a crecer. En segunda de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18, esa escritura que leemos con mucha frecuencia, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, antes bien dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Dice que debemos crecer en el conocimiento y para esto necesitamos, hermanos, estar estudiando siempre la palabra de Dios, pues necesitamos conocer cada vez más, crecer en la gracia, es decir, aprovechar esa gran ventaja que Jesucristo dio por nosotros, dando su vida por nosotros para darnos de gratis, podemos decir, el perdón de todos nuestros pecados y limpiarnos, justificarnos después de todos los males que nosotros hemos cometido. Y aquí entonces nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, caminando, al crecer en conocimiento, caminando hacia la perfección. Como leemos en Mateo capítulo 5 y versículo 48, Mateo capítulo 5, versículo 48, nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que para llegar a ser perfectos como Dios, debemos haber alcanzado la salvación, ya con un cuerpo espiritual, pero nuestra perfección consiste en que miramos el carácter de Dios y nos encaminamos hacia Él. Que nuestra conducta sea de absoluta obediencia a Dios en todo lo que aprendemos. Y esta obediencia nos lleva en camino hacia la perfección. Y es que teniendo como meta la perfección de Dios en nosotros, ¿no? Aunque en esta vida no la alcancemos plenamente, siempre, permanentemente, día a día, tendremos donde mejorar. Siempre estaremos mejorando si estamos con la mente en la perfección de Dios y seguimos ese camino, en esa dirección, siguiendo esa meta. Efesios capítulo 4, versículo 1. Leemos un poco más. En el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos está hablando ya de la unidad en el pueblo de Dios, que debemos soportarnos en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza en vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pasemos al versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice que a fin de perfeccionar a los santos, es decir, que estemos caminando por ese camino hacia la perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que nos está diciendo que tenemos que caminar hacia esa perfección, esa es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que seguro vamos a alcanzar al final de esta vida, pero caminando hacia allá, repito, iremos creciendo y mejorando cada vez más hacia esa perfección. Versículo 14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto es una enseñanza aparte, que nos dejen de estar buscando otras predicaciones por allá, de predicadores que salen por todas partes en la televisión, confundiendo a la gente. Y tengo que advertirlo, porque muchas veces en los programas de la iglesia que salen en YouTube, al terminar, generalmente salen, inmediatamente cambian a otros religiosos y entonces empiezan o continúan con otras doctrinas extrañas y confunden a muchas personas, incluso podrían confundirlas en el pueblo de Dios si no hiciéramos caso a esta enseñanza, de no dejarnos llevar por doquier de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres, fíjense, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero ahora un poco más, aquí en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Claro, hemos aprendido con la enseñanza que nos ha dado Dios por medio de la apertura de nuestra mente. Hemos aprendido otra conducta. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Por eso decimos, ese cambio tenemos que hacer, ese cambio profundo en nuestra vida, dejar todo aquel pasado que conocimos o en aquella vida mundana que pudimos tener antes, lo dejamos, nos despojamos de ese viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, vemos cómo Dios nos ayuda entonces para cambiar, para ser diferentes. Tenemos esa fuerza que viene de parte de Dios para ser, donde dice, y que nos vistamos de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese hombre nuevo realmente. Por eso, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos está diciendo que nunca nosotros los cristianos mentimos. Tenemos siempre que decir la verdad, cueste lo que cueste. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, es interesante que aquí, como en Corintios 12, del 12 al 13 que leímos, se hace una analogía de la iglesia con un cuerpo humano. Pero vamos a ir y destaca la función de cada miembro del cuerpo humano en la misma forma que en la iglesia los miembros tenemos cada uno su participación, sirviendo cada uno en la forma en que Dios nos ha puesto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, y versículo 12, leímos, dice,
así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, refiriendo al cuerpo humano, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, esta unidad de la iglesia que está comparada con un cuerpo humano es la que nos va a aclarar aquí en el versículo 14 nos dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, hablando de la iglesia. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería el cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es solo uno. Hemos visto entonces cómo se menciona la importancia de los diferentes miembros en el cuerpo humano. La interrelación entre las diferentes partes del cuerpo, cómo dependen unos órganos de otros, y estos a su vez de los miembros de músculo y hueso, cada uno en su función. Cualquier parte del cuerpo humano que falte o no funcione, hace que el cuerpo pierda toda su integridad y ya no funcionará a la perfección. Y al cuerpo de Cristo le dice, versículos 27, 31, le dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios, y a unos, me perdí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Dice, procurad, sin embargo, los dones mejores. Procurad los dones mejores. Como en el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo también necesita alimentación para funcionar correctamente. En el cuerpo humano, todas sus partes se alimentan con los alimentos que entran por la boca y por el aire que se respira. Estos van llegando a todos los rincones del cuerpo, alimentando sin discriminación a todos los miembros, lo cual los fortalece adecuadamente para que cada uno cumpla su función. Pensando en el cuerpo de Cristo, el alimento es la palabra de Dios. Toda aquella palabra que se asimile alimentará espiritualmente a los diferentes miembros. Y cuanto más asimilen, más fuertes y productivos serán. Como el cuerpo humano necesita alimentarse constantemente, el cuerpo de Cristo permanentemente debe alimentarse de la palabra de Dios para fortalecerse y crecer espiritualmente. En esta forma, seguimos la admonición de Jesucristo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverando, alimentándonos siempre de la palabra de Dios. En esta forma, seguimos entonces esa admonición de Jesucristo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fue así como Jesús les hizo un reto a los discípulos en Juan capítulo 6 y versículo 63. Juan 6, versículo 63, les dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro fue contundente. Nosotros hemos creído y conocido. Esta escritura denota, en muy pocas palabras, que a diferencia de los que se fueron, tenían una gran convicción. Bueno, yo creo que todo lo dicho hasta aquí es lo que me va a servir de introducción al tema de hoy. El tema de hoy que le he puesto convicción. Convicción, que significa un convencimiento profundo sobre algo. Un convencimiento profundo sobre algo. Inicialmente, hablamos de conversión, que viene del verbo convertir, hacer que algo o que alguien se transforme en algo distinto de lo que era. En nuestro caso, entendemos que la conversión ocurre cuando un ser se arrepiente, se bautiza y recibe el Espíritu Santo, convirtiéndose en un hijo engendrado de Dios. Pero ¿cómo debe ser esa conversión? ¿Cómo llegamos a tener entonces una profunda convicción, además de esta conversión? Vamos a ver varias escrituras al respecto. En Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12, leemos: Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti el Eterno, tu Dios? Sino que temas al Eterno, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice en Deuteronomio. Aquí nos habla de dos partes de nuestro cuerpo: el alma, que es la persona, es la mente, el cerebro, la sangre, el espíritu del hombre, que, aunado al Espíritu Santo, es la mente de un ser convertido. El corazón es el motor de la vida. La vida está en la sangre y el corazón es el que hace llegar la sangre a todos los rincones del cuerpo. Es el impulso de la vida que permite nuestros movimientos y fortalece todas las partes del cuerpo. Cuando Dios quiere hacer énfasis en una idea o enseñanza, repite en varias partes el concepto. Veámoslo también aquí en Deuteronomio, en el capítulo 11, vemos el versículo 13, nos dice: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice, y paso al versículo 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias en vuestros ojos. Y en una advertencia, nos dice aquí en Deuteronomio, en una advertencia grave, dice en el capítulo 13, versículo 1, dice: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, más o menos lo que mencionaba antes de los predicadores falsos, dice: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal, fíjense, o el prodigio que él te anunció y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y vámonos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice: con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y digo que nos está hablando de estas dos partes de nuestro cuerpo. Y veamos este detalle esclarecedor en Salmos 119. Salmos 119 y el versículo 9. 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de los mandamientos. Es decir, no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha.
no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Fíjense que vamos a guardar en mi corazón todo lo que Dios nos enseña. Dice, para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque ahí está la fuerza, el motor nuestro. Y ahora, yendo al nuevo pacto, vamos a Hebreos capítulo 8 y versículo 7. Hebreos capítulo 8, versículo 7, dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolo dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Aquí nos da también el corolario de que debemos permanecer, porque si no Dios se va a desentender de nosotros. Dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las describiré. Y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y nos afirma también en Hebreos capítulo 10 y versículo 16, nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Les está diciendo también, veámoslo también por un momento en Jeremías capítulo 31, cómo Dios insiste en Jeremías 31 y versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Eterno, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Innumerables veces hemos visto entonces esta expresión en la mente y en el corazón. Como dijimos antes, la repetición es una forma de hacer énfasis para que grabemos bien la idea y no se nos olvide. Y Dios nos insiste muchas veces en este concepto de grabar nuestros mandamientos, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Veamos por qué Dios nos hace énfasis en estos dos aspectos, en la mente y en el corazón. El conocimiento, el alimento espiritual, lo recibimos por los sentidos. Así como el alimento físico entra por la boca y el aire por la nariz y nutre nuestro cuerpo, el alimento espiritual, la palabra de Dios, nos llega por el oído y por la vista, conectados estos sentidos directamente con el cerebro. Entonces nos llega el conocimiento a la mente. Si tenemos fe, es decir, confianza en la fuente de ese conocimiento, como es nuestro caso en la palabra de Dios, la Biblia, lo creemos y se convierte en lo que llamamos creencia. Creemos lo que oímos, lo que vimos o leímos en la Biblia, lo convertimos en creencia. Pero ahora viene algo muy importante. Es que ese conocimiento o alimento espiritual es asimilado o debe asimilarse y llegue a convertirse en nutriente del corazón. Fíjense, como el alimento físico va por la sangre y alimenta a los órganos, este alimento espiritual que entra por la mente debe convertirse en nutriente del corazón. Y así, este alimento, cuando este alimento espiritual es asimilado y se convierte en nutriente del corazón, cuando esto ocurre, la creencia que tenemos en la mente se transforma en convicción. Y esta es una convicción profunda, porque es la convicción del corazón. Esta convicción es la que nos va a hacer actuar en forma prácticamente automática en obediencia a Dios y sus leyes.
Bueno, es tratar de explicarlo con algunos ejemplos. Cuando he tratado este tema, me ha resultado fácil o sencilla explicarlo con el ejemplo de un ladrón. Un ladrón conoce la ley, como nosotros conocemos la ley, como nosotros conocemos los mandamientos. Él conoce el delito, lo tiene en su mente, sabe que un delito es robar. Pero si ve la posibilidad de tomar algo ajeno sin ser sorprendido, entonces no duda en robar. A diferencia del cristiano, el cristiano verdadero tiene el 8º mandamiento en su mente y en su corazón. Ve algo ajeno y ni siquiera hace el más mínimo intento por tomarlo. Jamás caerá en la tentación de tomarlo, porque su corazón, el motor de la vida, no moverá un dedo para que la persona tome algo que no le pertenece. Vemos en el curso de liderazgo, en la lección 2, hay una nota en un recuadro que dice lo siguiente: lo que la cabeza sabe, lo que sabe la mente, la mano no lo puede hacer hasta que haya un corazón dispuesto. Si no podemos actuar, si no tenemos el permiso, la fuerza, la movilidad que viene desde el corazón, si tenemos un corazón convertido, si tenemos esa convicción, nunca moveremos un dedo, una mano para tomar algo que no nos corresponda. Y esto con todos los demás mandamientos. Es decir, podemos saber, creer todas las leyes, estatutos y juicios de Dios, pero en tanto no estén arraigados en nuestro corazón, difícilmente podríamos actuar en obediencia. Hay que medir si realmente estamos convertidos, si realmente tenemos convicciones. Yo quiero poner otro ejemplo de un aspecto que he estado tratando en estos días, que me parece bueno comentarlo, en relación, en este caso, de que podríamos hablar de todos los mandamientos, podríamos utilizar todos los mandamientos para dar como ejemplo esta reacción, positiva o no positiva, del corazón. En relación con el 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. El cristiano de convicciones nunca comenta nada negativo contra otro hermano o alguien de prójimo. El cristiano de convicciones nunca comenta nada negativo contra otro hermano o alguien del prójimo. Voy a mencionar esto. En Costa Rica hay un hombre que se desempeña en la televisión como presentador y lo utilizan mucho en presentaciones especiales, generalmente en programas en vivo, festejos programas especiales. Él desde antes era locutor de radio, pero se ha incorporado a la televisión y se ha hecho muy popular y es admirado por algo. Se le han conocido a él una cualidad, que nunca dice nada malo ni negativo de nadie. Nunca dice nada malo ni negativo contra nadie. No cita nunca un defecto. Por el contrario, cuando se refiere a otras personas, trata de destacar sus virtudes y cualidades. Esto, siendo un hombre que tiene tanta audiencia, es admirado esto es admirado en un hombre que pertenece al mundo. Es admirado y la persona lo quiere y lo admira y le reconocen esa cualidad de que jamás se expresa nada en contra de nadie, no denigra a nadie. Entonces, ¿cómo no va a ser esta, hermanos, de esa manera la conducta de los verdaderos cristianos, que nunca denigremos a nadie? Quien hace un comentario en privado sobre algún error, defecto o conducta inadecuada de alguien, incluso con una persona de mucha confianza, con la salvedad de que no se lo cuente a nadie más, no se garantiza que la otra persona no lo diga a otra y así se genere el chisme. Y generalmente se llega a la calumnia porque de boca en boca la historia va cambiando y se le pueden ir agregando. En mi adolescencia participé en una tropa de Boy Scouts y algunas veces el jefe nos formaba en círculo y encargaba a un niño escribir una frase. Luego que se la dijera al oído al niño de al lado. Y esto se la decía al siguiente. Y así la idea iba dando vuelta por todo el círculo. Y cuando la frase llegaba a quien había escrito, debía escribirlo junto con la inicial.
Y era realmente motivo de mucha risa de ver que las dos frases eran totalmente diferentes. Todo había cambiado eso. Pues así pasa con los chismes. De una persona a la otra se le agregan o cambian detalles hasta convertir algo que tal vez fue real en una verdadera calumnia. Esto es muy peligroso. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace la persona que produce el comentario negativo? En realidad, lo que está haciendo es acusando a la persona con otra. Aunque no tenga autoridad sobre esta persona o sobre la persona acusada. Esto va de boca en boca y realmente se va a convertir en una acusación. Incluso puede darse el caso de hablar contra la otra persona ante una persona de autoridad. Y aquí es directamente una acusación, faltando al mandamiento de no hablar contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, al acusar prácticamente estamos también juzgando. Y nos dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero, ¿por qué sería muy grave si lo hiciéramos los cristianos? Porque no estaríamos siguiendo los pasos de Jesucristo, sino que estaríamos emulando al acusador de los hermanos, Satanás el diablo, como le llama en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vemos entonces que esta es una particularidad o una conducta de Satanás, acusar a los demás. Y si nosotros iniciamos un chisme, estamos iniciando realmente una acusación contra cualquier persona. Entonces debemos evitarlo. Pero también se podría extender el pecado contra el sexto mandamiento. Pero veamos antes en 1 Timoteo, lo que nos dice en 1 Timoteo, y capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14 y 15. Quiero pues, dice, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bien, maledicencia significado es hablar mal de los demás o denigrar. Este significado de maledicencia. Dice, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es que si alguien ha caído en maledicencia, si alguien ha estado en chismes, ahí, ¿qué es lo que ha hecho? Seguir a Satanás. Y dice aquí, ha caído. Dice, se han apartado, dice, en pos de Satanás. Y en Mateo, capítulo 5, donde bien podríamos decir que también, no solo pecar, quien está pecando contra el noveno mandamiento por acusar a otras personas, también puede caer en pecado contra el sexto mandamiento. Veámoslo en Mateo capítulo 5, y versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, quien está hablando mal o atacando al hermano o a otras personas incluso, está pecando contra el sexto mandamiento, contra el mandamiento de no matar. Y vamos a Primera de Juan y capítulo 3, versículo 14. Dice, Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, el hecho de odiar a la persona y mostrando ese odio, con denigrar, con maledicencia, con hablar mal de las personas, estamos realmente pecando contra estos mandamientos. Es como si lo estuviéramos matando. Por el contrario, en la Biblia se nos aconseja, en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por supuesto que si un hermano está cometiendo un error e incluso un pecado, nuestro deber es ayudarlo. Pero eso tiene que ser en forma directa y confidencial, en forma de exhortación. Esto es una forma de persuadir con amor. Eso es lo que significa exhortación. Persuadir con amor, con mucho respeto hacia la persona. Como dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 3, dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros debemos actuar como superiores a él mismo. En otras palabras, este es el significado de exhortación, sentirse uno inferior a la persona a la que uno va realmente a aconsejarla con amor. Es más una forma de persuasión, no de mandato. Hebreos capítulo 10 y versículo 24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor. Esta es la importancia de la Santa Convocación, la mayor importancia, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerque, es decir, en estos tiempos del fin, dice que debemos exhortarnos los hermanos, y esto tiene ese significado, claro, ayudar al hermano con un consejo, pero como dije antes, en privado y como si uno fuera inferior a la persona, con todo respeto y amor, para nunca denigrar ni ofender, y nunca hacerlo en público. Aquí nos está indicando nuestra obligación, esta escritura, de congregarnos. Pero en el compartir entre los hermanos, podemos ayudarnos, dándonos consejos, dándonos buenos consejos, señalándonos con amor algún error que cometamos, pero guardando ese cuidado de hacerlo en privado y sin difamar a la persona en ninguna forma y mucho menos humillándola. En todo momento, entonces, es necesario medir si realmente estamos convertidos, si realmente tenemos convicciones, porque Dios también nos examina en ese sentido. Salmos capítulo 7. Salmos número 7 Salmos número 7 y versículo 9. Dice, termine ahora la maldad de los malvados, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente
y el corazón. Digamos que tenemos que tener la convicción, es porque tenemos los mandamientos, la ley de Dios, sus enseñanzas en la mente y en el corazón. Dice que Dios más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en Jeremías capítulo 11, Jeremías capítulo 11 y versículo 20. Dice, pero tú, Eterno de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Por eso tenemos que estar siempre pendientes de nuestras verdaderas convicciones. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, hermanos y hermanas, y que tratemos de tener muy presente la razón por la cual Dios pone sus leyes en nuestro intelecto, en nuestra mente, para poder entenderlas y luego las imprime en el corazón para poder actuar conforme a ellas. Y para concluir, recordemos esta escritura en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.